Esta semana nos toca conversar acerca del subconsciente y de las emociones. Pero antes de hablar del subconsciente y las emociones, yo quisiera clarificar algunos conceptos para que nos quede claro. En neurociencia, los términos consciente, subconsciente e inconsciente se utilizan para describir niveles de conciencia. Si bien es cierto, estos términos han sido utilizados durante mucho tiempo por la psicología, las neurociencias modernas están comenzando a arrojar nueva luz sobre lo que significan y cómo funcionan en el cerebro. La mente consciente es la parte de la mente en la que estamos siempre presentes, en ese momento presente. Es donde experimentamos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y todas nuestras sensaciones. El procesamiento consciente es generalmente muy rápido y limitado en capacidad. Solo podemos atender una cantidad limitada de información a la vez. La conciencia opera mediante nuestra corteza cerebral, particularmente a través del lóbulo frontal y parietal. Ahora, hablando de la mente consciente, vamos hacia la mente subconsciente, que es la parte donde nosotros no estamos conscientes en un momento dado, pero es una parte de nuestro cerebro a la que podemos acceder fácilmente. Esta parte contiene todos los recuerdos y todas las emociones relacionadas con paradigmas, patrones arraigados en nuestras más profundas creencias, entendiéndose que esto no está presente en la conciencia inmediata, pero sin embargo va a poder influir de manera poderosa en todas nuestras acciones y en todas nuestras reacciones. El procesamiento subconsciente es bastante rápido y es automático, por lo que no requiere, como lo he mencionado, de una atención consciente. Las áreas del cerebro que están involucradas en ese procesamiento subconsciente incluyen el cerebelo, los ganglios basales y el sistema límbico. Por último, te quiero mencionar la mente inconsciente. La mente inconsciente es la parte de la que no somos conscientes y de la que no podemos acceder fácilmente. Para el tema que nos interesa, porque es muy amplio todo lo que hace la mente inconsciente, vamos a hablar nada más de lo que tiene que ver con lo que estamos tratando. Y decimos que esta mente contiene todos los recuerdos, los pensamientos y las emociones que están reprimidas o bloqueadas dentro de nuestra conciencia. El procesamiento inconsciente es muy lento, no es nada intencional. Se cree que la mente inconsciente juega un papel en un montón de fenómenos como los sueños, las fobias, los traumas, y realmente es muy profundo. Las áreas del cerebro que están involucradas en el procesamiento inconsciente incluyen el tronco encefálico y el tálamo. Es posible tal vez acceder al inconsciente en el área emocional, usándolo o llegando a través del subconsciente. Sabes que el concepto de subconsciente es algo verdaderamente fascinante y ha sido objeto de estudio y debate en diversas áreas de la ciencia, incluida la neurociencia. El término subconsciente se refiere a actividades mentales que ocurren por debajo del umbral de la conciencia. En otras palabras, estamos hablando de que son procesos mentales que están operando en segundo plano, fuera del alcance de la atención consciente, pero que aún influyen constantemente en nuestro comportamiento, en nuestros pensamientos y en nuestras emociones. Es muy similar a tu teléfono inteligente o a tu computadora. En forma consciente estás operando una aplicación, estás trabajando ahí en esa aplicación, pero no podemos darnos cuenta del montón de aplicaciones que están trabajando en segundo plano y que están consumiendo también memoria. La estructura del subconsciente y su funcionamiento exacto son complejos y aún todavía la ciencia no comprende completamente. Sin embargo, podemos abordar algunas de las partes y funciones
que han identificado la ciencia con relación al subconsciente. Lo vamos a ver desde una perspectiva neurocientífica. Podemos decir que el sistema límbico, el cual mencioné en el episodio anterior, es una parte del cerebro que está asociada con todas las emociones, memoria, motivación, incluye estructuras como hemos mencionado anteriormente como el hipotálamo, la amígdala, el hipocampo. El sistema límbico desempeña un papel crucial en la formación y en el procesamiento de emociones, muchas de las cuales pueden estar influenciadas por procesos totalmente subconscientes. Estos procesos se convierten como en un fantasma del consciente. Son acciones y reacciones que suceden y que pueden controlar a la persona y la persona conscientemente no las puede controlar. Es prácticamente como si tuvieras un programa establecido y por más que intentes funcionar diferente, siempre operas de la misma manera por una programación. Imagínate un cajero electrónico. Este está programado para dar una cantidad de dinero que el cliente solicita mediante un teclado. Para que sucediera una salida diferente, habría que descargar todo el código fuente, reprogramarlo para que dé un resultado diferente y volver a cargar el programa. Así, cada vez que un cliente acceda a ese cajero electrónico, la respuesta siempre va a ser errónea. ¿Por qué? Porque va a dar más o menos dinero hasta que nuevamente sea reprogramado. Existen tres tipos de redes neuronales. Primero, las que tienen que ver con el razonamiento, que es lo que conocemos como el neocórtex. Luego, redes neuronales instintivas que se encuentran en el inconsciente. Y por último, hablamos de las redes límbicas o emocionales que implican a la memoria como parte fundamental del subconsciente. Esto es la parte que nos va a interesar en este momento. Todas las investigaciones sugieren que la memoria se almacena en redes neuronales distribuidas por todo el cerebro. Parte de esa información puede ser accesible a través de la conciencia, pero gran parte de ella puede permanecer fuera de nuestro alcance consciente y sin embargo está contribuyendo constantemente en todas nuestras decisiones, en nuestros comportamientos y en todo lo que hacemos de una manera muy sutil. Los estudios más recientes también demuestran que nuestras redes neuronales de memoria inclusive podrían estar aún en nuestras células. De ahí que la reprogramación del subconsciente podría ayudar tremendamente no solo en lo emocional y mental, sino también en lo físico. Estas redes neuronales también están relacionadas con todos los hábitos, acciones automáticas y esto se da porque nuestro cerebro ha sido diseñado para ser eficiente y gran parte de nuestro comportamiento diario está totalmente automatizado. Eso es lo que llamamos la zona de confort cuando manejamos un automóvil, cuando tomamos una fotografía o comemos. Todo eso, esos pensamientos y acciones automatizadas se forman a través de la repetición y se almacenan en redes neuronales muy específicas. Muchos de estos hábitos y patrones de comportamiento vienen a ser controlados por el subconsciente, lo que nos permite entonces realizar tareas rutinarias sin tener que prestar atención constante, ¿verdad? El problema es que a veces tenemos programados en nuestro subconsciente no solo hábitos y destrezas que son automáticas, sino también manías, fobias inconscientes, actitudes y reacciones negativas que no deseamos tener, pero que no sabemos cómo librarnos de ellas. En el subconsciente también tenemos un procesamiento sensorial subliminal. Esto sucede mediante nuestros sentidos, que están recopilando información permanentemente de todo nuestro entorno. Incluso cuando nosotros no somos conscientes de ello, nuestro cerebro está captando información del exterior. Estudios también han demostrado que incluso cuando no somos conscientes de la información sensorial, esto puede influir en nuestro comportamiento y nuestras decisiones.
Puedes hacer un ejercicio simple, con solo apagar todos tus sentidos y dejar abierto solo el sentido del oído. Cierra tus ojos y trata de hacer el viaje de tu casa hasta tu trabajo solo con el oído. Vas a notar que tienes registrados tantos sonidos y nunca fuiste consciente de esto. Esta técnica, por ejemplo, es utilizada muchas veces con personas que han sido secuestradas y que fueron vendadas de sus ojos. Para que puedan recordar el camino por el que fueron llevados, le aplican esta técnica. Otra área en la que no vas a creer que el subconsciente participa es la forma en que estás tomando tus decisiones. Puedes creer que todas tus decisiones las has tomado como resultado de un proceso totalmente consciente y racional. Sin embargo, la investigación sugiere que gran parte de nuestras decisiones están influenciadas. ¿Por qué? Por factores subconscientes. Por lo tanto, van a estar presentes en esas decisiones, tanto tus valores como tus creencias, la memoria y todos tus temores. También tus decisiones pueden incluir todos tus prejuicios, tus intuiciones y sensaciones que operan por debajo del nivel de la conciencia. Mira qué importante es trabajar el subconsciente. Es tan importante tener en cuenta que el subconsciente no es una entidad separada dentro del cerebro. Es más bien un término que estamos utilizando, tal vez poder describir una serie de procesos mentales que ocurren fuera de la conciencia. He escuchado y leído mucho a personas que dicen que tenemos 3 cerebros, pero la verdad es que no es cierto. Solo tenemos un cerebro. Un cerebro con 3 redes neuronales que interactúan entre sí. Estas 3 redes neuronales, con funciones totalmente diferentes una de la otra, actúan juntas e intercambian información y además se influencian una a la otra de una manera totalmente sistémica. Me refiero entonces a lo que mencioné anteriormente, las redes cognitivas o racionales, la red límbica y las redes instintivas. Hablemos entonces de las emociones programadas en el subconsciente. El subconsciente alberga una vasta cantidad de experiencias y de creencias que influyen todo lo que nosotros experimentamos emocionalmente. Desde muy temprana edad, nosotros absorbemos mensajes y aprendemos patrones de comportamiento que comienzan a moldear la percepción que tenemos del mundo y de nosotros mismos. Estas emociones programadas pueden manifestarse de diversas formas, desde miedos irracionales hasta reacciones automáticas ante ciertos estímulos. Te pongo el ejemplo de alguien que tomó sesiones de coaching con PNL conmigo. Le voy a llamar Cinia, una joven profesional. Ella siempre había sentido un miedo paralizante al hablar en público. Esto estaba limitando todas sus oportunidades de crecimiento laboral. Al explorar ella su subconsciente a través del coaching con PNL, ella descubre que este miedo se originó en un incidente vergonzoso en la escuela primaria. Con técnicas de visualización y reencuadre, ella pudo reprogramar su subconsciente y superar su fobia para hablar en público. ¿Cómo es que se da la reprogramación del subconsciente? Quiero explicarte de una forma simple esto. La reprogramación del subconsciente es un proceso fundamental para cambiar patrones de comportamiento no deseados y mejorar la gestión emocional. Normalmente le enseño a las personas técnicas de atención plena con niveles subconscientes un poco más profundos que las ondas cerebrales alfa. Así que con una buena visualización creativa y sugestiva es posible hackear el cerebro y modificar creencias, hábitos, miedos y manías que muchas veces están arraigadas en el subconsciente y están limitando a esa persona de alguna forma. Por darte un ejemplo, es un ejemplo simple, te menciono un caso al que le llamaré Juan. Él había luchado durante años
con el estrés y la ansiedad. Eso estaba afectando su salud y sus relaciones personales. Después de probar en diferentes enfoques sin tener éxito, él decide venir conmigo. Mediante un simple proceso de coaching, le brindé varias herramientas de neuroprogramación. La, la ventaja que podemos tener de este sistema que estoy mencionando es que yo no hago ninguna terapia, solo coaching. Y mediante este método le voy facilitando a la persona las herramientas y lo entreno para usarlas consigo mismo. De esta forma fue como Juan aprendió a identificar y desafiar pensamientos que estaban distorsionados y que estaban alimentando su ansiedad. Con el tiempo y con la práctica, él logró reprogramar su subconsciente y desarrollar habilidades efectivas para manejar el estrés. Tengo otro caso, un caso documentado. Este fue un poco más complejo. Como siempre, voy a utilizar un nombre ficticio, pues es un caso reciente. Le llamaré Mónica. Esta es una joven de 33 años. Cuando llegó a mi oficina venía con su pelo enredado, la mirada perdida, casi no hablaba, no se bañaba y mostraba una gran depresión. Tenía ataques de ansiedad y pánico que la llevaban a agarrarse la cabeza fuertemente, se arrancaba el pelo. Después de hablar con ella, la refería a una amiga psicóloga para que pudiera evaluarla. Mi amiga, con la autorización de Mónica, me retornó la evaluación. Mónica padecía de una situación muy difícil. Cognitivamente era una niña de 9 años. Le era difícil aprender inclusive el camino a su casa, trabajar, etc. Es claro que Mónica necesitaba un tratamiento especializado. Yo no puedo cambiar su situación neurológica. Sin embargo, sí pude ayudarla en su nivel a fin de parar todo su estrés, ansiedad y depresión. En tan solo fueron 5 sesiones. Hoy, cuando yo la veo arreglada, sonriente y maquillada, con ánimos de vivir, me siento muy bien por ella. Aunque cognitivamente sigue siendo una niña de 9 años, ahora es una niña feliz. Los coaches y especialistas en neuroprogramación no somos psicólogos, no hacemos terapia, solo facilitamos a las personas herramientas para mejorar su vida y ser más felices. Les enseñamos a utilizar esas herramientas y aplicarlas a su vida cuando las necesiten. Del mismo modo, ayudamos a las personas para poder alcanzar sus metas, superar situaciones que tal vez en la actualidad no están pudiendo lograr. Esto se puede dar tanto en el campo profesional, emocional, de salud, a nivel familiar o de pareja, etc. Hay muchas áreas de la vida. Te menciono un caso más. Este fue el último que atendí. Le llamaré Alejandro. Este muchacho de tan solo 18 años me recordó aquel personaje de la serie Monk, Adrian Monk, un tocayo mío. Tenía un claro trastorno obsesivo compulsivo que se llama TOC. Este muchacho tenía miedo a los gérmenes, se bañaba durante 6 horas después de estar con mucha gente o haber tocado muchas cosas en la calle. Había dejado sus estudios, no podía trabajar y estaba en un cuadro de ansiedad y de terror por los problemas de salud que estaba experimentando a través de toda esta situación que estaba viviendo. Por supuesto, de igual manera lo referí con psicólogos que pudieran evaluarlo y darle atención necesaria. Entonces, ¿cuál fue mi parte? Simplemente ayudarle y entrenarle para aprender a controlar y manejar sus estados de ansiedad, sus ataques de pánico y esforzarse por vivir una vida de mayor calidad. En otras palabras, lo que hice fue ayudarlo a vivir consigo mismo y con sus problemas mientras que toma una terapia adecuada y posiblemente le recetan los medicamentos que necesita para poder superar su problema, que normalmente lo que hacen es regularlo. Alejandro hoy es otra persona. Sabe detener el ataque de ansiedad antes de que lo domine, sabe controlar sus estados de ánimo y está más consciente.
porque en este caso la clave con Alejandro fue pasar muchos aspectos que salían del subconsciente y convertirlos en asuntos conscientes para que él pudiera lidiar con ellos mediante diversos ejercicios de conciencia plena como el mindfulness. Quiero entonces cerrar este episodio de hoy, de esta semana, hablando del poder de la sugestión. La mente subconsciente es altamente receptiva a la sugestión, lo que la viene a convertir en una herramienta poderosa para el cambio personal. Mediante la repetición de anclajes visuales, sensoriales, auditivos, la persona podría alcanzar sus metas y lograr lo que desea por sí mismo. No tiene que cederle el control a nadie de ninguna manera. Nuestro trabajo es simplemente de liderazgo para poder influir sobre la autoestima, la confianza y el rendimiento de las personas. La sugestión también puede utilizarse en el contexto del coaching y de la neuroprogramación para facilitar la transformación personal y el crecimiento emocional. Conocí a María, quien había luchado toda su vida con una baja autoestima, lo que había afectado toda su capacidad para alcanzar los objetivos profesionales y personales. Con un proceso simple de coaching, María comenzó a desarrollar un plan de acción totalmente calendarizado, con indicadores claros de avance hasta que poco a poco modificó sus creencias, reprogramó su identidad. Ella ha experimentado desde ese momento un cambio notable en su actitud, en su confianza hacia sí misma, y esto la está impulsando a perseguir sus sueños con determinación y con alta convicción. Me acuerdo también de una joven a quien voy a llamar Carla. Tenía solo 15 años y era parte de una iglesia evangélica. Cuando la conocí, me confundió su actitud porque parecía una monja evangélica, no solo en su apariencia, sino en su actitud. Parecía una persona muy virtuosa, pero no encajaba con la personalidad jovial que debería tener una joven de 15 años que está verdaderamente sana a nivel emocional. Conversando con ella y con sus padres, descubrí que en el pasado de ella había un serio abuso sexual, precisamente en el tiempo de la niñez. Supuestamente había sido tratada y había superado el trauma y ejercido el perdón. Sin embargo, estaba utilizando la religión como un escape, lo cual no era sano ni tampoco era válido. Así que comencé un proceso de confrontación que llevó a esta joven a reconocer que su identidad sexual estaba todavía enferma y esto estaba afectando su enfoque social. Después de una serie de sesiones, tuvimos avances verdaderamente increíbles. Hoy Carla sigue siendo una excelente y devota cristiana, sirviendo en su iglesia, pero ahora se comporta como una mujer normal, pudo casarse y hacer un hogar, tener sus hijos. Quiero finalizar mencionando que el subconsciente, desde el punto de vista de la neurociencia, es una fuerza tremendamente poderosa que influye en todos los aspectos de nuestra vida. Al comprender y trabajar conscientemente con el subconsciente, podemos transformar emociones negativas, superar obstáculos y alcanzar nuestro máximo potencial. El coaching con neuroprogramación te permite de una manera sencilla que puedas por sí mismo, por sí misma, poder realizar esa reprogramación del subconsciente y mediante la sugestión a la que llamamos hackeo de la mente, poder cambiar tu historia y vivir una vida plena y satisfactoria. Nos vemos la próxima semana.